En 1954, un avión comercial desaparece del radar y reaparece décadas después, intacto, con pasajeros reducidos a esqueletos sentados. Parece escena de película, pero no lo es. Centenares de esqueletos surgen del hielo a 5.000 metros de altitud en los Himalayas, todos con el cráneo roto de la misma forma, separados por siglos, muertos en el mismo punto exacto. Un cráneo encontrado en Dinamarca no corresponde a ninguna anatomía humana conocida. Fue estudiado y después borrado de los registros científicos. Estos casos no se conectan por lo que pasó. Ellos se conectan por lo que sobró. En 1963, el físico John Wheeler propuso algo perturbador. El universo no tiene memoria. Cada momento es una creación instantánea, sin pasado verdadero, grabado en lugar ninguno. Pero si eso fuera verdad, ¿cómo explicar que ciertos lugares parecen retener cicatrices de eventos que nunca deberían haber dejado rastro? Cuando yo leí esa idea por primera vez, no como físico o historiador, sino como alguien que observa patrones históricos, algo me incomodó. Porque en la práctica la historia humana se comporta como si el mundo tuviera memoria sí. No estoy hablando de una memoria organizada, sino de cicatrices esparcidas, lugares que nos recuerdan algo que oficialmente nunca ocurrió. Existe un patrón que conecta tres anomalías aparentemente desconexas. Un lago helado en los Himalayas, donde centenares de muertos se acumulan hace siglos. Un cráneo que desafía la anatomía humana, encontrado en Dinamarca, y subsecuentemente borrado de los registros científicos. Y un avión comercial que desapareció en 1954 para reaparecer intacto décadas después. Tripulación y pasajeros reducidos a esqueletos en sus asientos. El patrón no está en lo que pasó con ellos, está en lo que sobrevivió. Rup Kund queda a 5.029 metros de altitud, en una región tan inhóspita que incluso los pastores locales evitan llegar cerca. El lago permanece congelado 11 meses por año. Cuando el hielo se derrite en agosto, la superficie se transforma en un espejo turquesa cristalino, y entonces los huesos aparecen. Noel Odell, el guarda forestal británico que los encontró en 1942, pensó inicialmente que había tropezado en una fosa común de la Segunda Guerra. La India estaba bajo dominio colonial y rumores sobre tropas japonesas infiltradas en las montañas circulaban entre los militares. Pero cuando el primer equipo de análisis llegó al lugar 3 semanas después, la datación preliminar de los huesos indicó algo imposible. Tenían al menos un siglo. El Servicio Arqueológico de la India asumió el caso en 1956. Catalogaron 387 esqueletos completos y fragmentos de al menos 200 otros. Las primeras conclusiones fueron previsibles. Peregrinos hindúes muertos en una avalancha durante la ruta sagrada de Nanda Devi. La hipótesis se sustentaba. Había evidencias de joyas rudimentarias, fragmentos de tejido compatibles con ropas de viaje del siglo XIX, y el propio lago formaba parte de una antigua senda religiosa. Pero en 2004, cuando el equipo del antropólogo Subhash Walimbe de la Universidad de Pune aplicó datación por radiocarbono en los huesos, la narrativa se desmoronó. Los esqueletos no eran de una única época. Había 3 grupos distintos, uno datado entre los años 800 y 950 de nuestra era, otro del siglo XVIII, y un tercero, menor pero imposible de ignorar, del inicio del siglo XX. 3 grupos separados por siglos, todos muertos en el mismo lugar de la misma forma. Es aquí que, personalmente, yo paro de pensar en accidente. Porque una vez puede ser mala suerte, 2 veces ya es extraño, pero 3 veces separadas por siglos, en el mismo punto exacto, eso no es como la naturaleza acostumbra a actuar. Es como si alguien estuviera volviendo a la misma dirección a lo largo de los años. Todos presentaban fracturas idénticas, cráneos rajados en la región parietal superior, clavículas y hombros aplastados, costillas perforadas de arriba hacia abajo. El patrón de trauma era tan uniforme que parecía firma. Walimbe descartó combate.
No había marcas de láminas, proyectiles o cualquier evidencia de conflicto humano. Descartó también enfermedades epidémicas, envenenamiento o asfixia por altitud. Los huesos no mostraban degradación patológica. Lo que sea que haya matado a esas personas fue instantáneo, violento y venido de arriba. La teoría oficial, publicada en el Journal of Archaeological Science en 2013, atribuyó las muertes a una tempestad de granizo extrema. Piedras de hielo del tamaño de pelotas de cricket cayendo a velocidades terminales en un valle estrecho sin abrigo. ¿Posible? Sí. ¿Suficiente para explicar 3 grupos en 3 siglos diferentes? Improbable. Porque hay algo que nadie consigue explicar. ¿Por qué ellos fueron para allá? Rupkund no está en ninguna ruta de peregrinación conocida después del siglo X. Los templos de Nanda Devi quedan 40 kilómetros al sur, accesibles por caminos mucho menos traicioneros. No hay poblados en un radio de 80 kilómetros. No hay recursos naturales que justifiquen expediciones comerciales. E incluso, durante los periodos de sequía del monzón, la región es intransitable para grupos grandes. Entonces, ¿qué llevó a 600 personas, en 3 momentos separados de la historia, a morir exactamente en el mismo punto? En 2019, la genetista Eadaoin Harney, del Max Planck Institute, secuenció el ADN de 72 de los esqueletos. Los resultados publicados en Nature Communications trajeron más confusión que claridad. 23 individuos eran del sur de Asia, compatibles con poblaciones indianas del periodo, pero 14 otros eran del Mediterráneo oriental, genéticamente próximos de griegos y cretenses del siglo IX. No había registros históricos de griegos cruzando los Himalayas en aquella época, y entonces estaban los otros 35. Su ADN no correspondía a ningún grupo poblacional conocido. Aquí es importante ser honesto. Cuando la ciencia dice no corresponde, eso no significa automáticamente algo fantástico. A veces significa apenas que nuestro mapa está incompleto, pero también es verdad que, cuando el mapa falla repetidamente, el problema puede no estar en los datos, puede estar en el modelo que usamos para interpretarlos. Harney evitó especular públicamente, pero sus datos mostraban marcadores genéticos que no aparecían en ninguna base de referencia moderna o antigua. No eran híbridos, no eran contaminación laboratorial, eran simplemente diferentes. 6 meses después de la publicación del estudio, Harney dejó el proyecto, oficialmente por cuestiones personales, extraoficialmente, porque las agencias de financiamiento cortaron los recursos sin justificación. El banco de muestras de ADN de Rupkund fue sellado. Las expediciones al lago fueron interrumpidas por decisión del gobierno indiano, citando preocupaciones ambientales. Pero el ADN ya había revelado algo irreversible. Aquellos cuerpos no eran apenas de épocas diferentes, eran de orígenes biológicamente incompatibles con cualquier mapa migratorio humano. ¿Y si Rupkund no es un cementerio accidental, sino un punto de convergencia? Un lugar donde algo atrae personas a través del tiempo, no del espacio. Porque 8.000 kilómetros al oeste, en 2007, surgiría otro fragmento de ese patrón. Y de esa vez, no serían apenas huesos anónimos en un lago olvidado. Sería una estructura craneal que no debería existir. La geóloga americana Dorothy Vitaliano acuñó un término en 1973, geomitología, la idea de que ciertos mitos antiguos no son fantasías, sino memorias distorsionadas de eventos geológicos reales. Terremotos se vuelven batallas de dioses, erupciones volcánicas se vuelven castigos divinos, pero Vitaliano nunca consiguió explicar por qué tantas culturas separadas por océanos describen los mismos fenómenos usando las mismas metáforas, especialmente cuando se trata de lugares que no deberían existir. La formación rocosa conocida como Monte Roraima existe hace 2.000 millones de años. Eso la hace anterior a la vida multicelular compleja en la Tierra, anterior a los dinosaurios, anterior a la formación de la mayor parte de los continentes. Es un fragmento del supercontinente Rodinia,
que se desintegró hace 750 millones de años. El resto desapareció. Roraima permaneció. Pero no es la edad lo que intriga a los geólogos, es la geometría. La cima de la meseta mide 31 kilómetros cuadrados de superficie absolutamente plana, como si alguien hubiera cortado el pico con una sierra gigantesca. Los bordes son precipicios verticales de 400 metros de altura. No hay laderas, no hay erosión gradual. Es una línea recta donde la montaña simplemente termina. Cuando Alexander von Humboldt vio Roraima por primera vez en 1800, anotó en su diario: «Es como si la naturaleza hubiera desistido de terminarla». Él no consiguió escalar. Nadie consiguió hasta 1884, cuando Everard M. Thurn lideró la primera expedición exitosa a la cumbre. Lo que él encontró allá no tenía sentido. En la cima había plantas que no existían en ningún otro lugar del mundo. Especies endémicas sin parientes evolutivos conocidos. La Stegolepis hitchcockiana, una planta carnívora que captura insectos de forma completamente diferente de cualquier otra carnívora del planeta. La Bonnettia roraimae, que florece apenas durante tempestades eléctricas. Y el Orectante septrum, un arbusto que crece exclusivamente en suelos con composición mineral que no debería ocurrir naturalmente en aquella altitud. Pero eran los animales los que perturbaban más. Sapos negros minúsculos de la especie Oreofrinella kelchi que no consiguen saltar. Su musculatura de las piernas se atrofió completamente a lo largo de millones de años de aislamiento en la cima de la meseta. Cuando son amenazados, ellos se enrollan en bola y ruedan. Escarabajos con exoesqueletos translúcidos, arañas que construyen telas geométricas en patrones hexagonales perfectos, idénticas a las estructuras moleculares de cristales de cuarzo. El equipo de biología evolutiva de la Universidad de la Columbia Británica pasó 3 meses catalogando especies en Roraima en 2011. Identificaron 74 organismos completamente desconocidos, pero lo que los hizo interrumpir la expedición prematuramente fue otra cosa. Las formaciones cristalinas. Cuarzo rosa crece en espirales en los afloramientos rocosos de la meseta, no en aglomerados irregulares como sería esperado, sino en estructuras helicoidales que recuerdan escaleras de ADN. El mineralogista Robert Hazen, del Carnegie Institution, analizó muestras y encontró patrones de crecimiento que violan los principios básicos de cristalografía. Los cristales no crecieron de abajo hacia arriba, crecieron simultáneamente en múltiples puntos, como si hubieran sido sembrados, y entonces estaban las cavernas. Roraima tiene al menos 18 sistemas de cavernas conocidos, pero apenas 4 fueron mapeados completamente. Las otras son laberintos que se profundizan centenares de metros en la roca maciza, con pasajes estrechos de más para exploración humana segura. En 2017, espeleólogos venezolanos usaron drones equipados con LIDAR para mapear una de las cavernas mayores. El sistema tenía 11 kilómetros de extensión, y en el punto más profundo, 380 metros abajo de la cumbre, los drones detectaron una cámara del tamaño de una catedral, perfectamente esférica. Roca sedimentaria no forma cámaras esféricas. Siempre que usted oye a un geólogo decir que algo no se forma así, eso es más serio de lo que parece. Geología es repetición, es patrón, es previsibilidad. Cuando surge algo fuera de eso, no estamos hablando de misterio folclórico, sino de una excepción física real, y excepciones acostumbran cobrar un precio alto en explicaciones. Erosión hídrica crea formas irregulares, orgánicas, pero esta tenía 47 metros de diámetro con variación máxima de 3 centímetros. Las paredes eran lisas como vidrio. Los datos del LIDAR mostraron algo más. Marcas en las paredes internas de la esfera. Líneas rectas organizadas en patrones geométricos. Cuando ampliadas, se revelaron surcos de 2 centímetros de profundidad, espaciados con precisión de 18,3 centímetros entre sí, formando una rejilla que cubría toda la superficie interna. La expedición fue cancelada. El gobierno venezolano clasificó las coordenadas de la caverna.
Los drones nunca retornaron. Pero 3 días antes del cierre, uno de los operadores de dron consiguió extraer una única imagen de alta resolución de la pared de la cámara. La foto mostraba algo que no debería estar allí: símbolos tallados en la roca. No pictogramas primitivos, caracteres complejos, angulares, organizados en columnas verticales, idénticos a los petroglifos encontrados 7.000 kilómetros al este, en el desierto de Namibia. Tweefelfontein fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2007. Más de 2.500 grabaciones rupestres esparcidas por un área de 57 hectáreas, datadas entre 6.000 y 2.000 años atrás. Pero cuando el arqueólogo John Kinahan, de la Universidad de Namibia, comenzó a catalogar sistemáticamente los símbolos en 2003, percibió algo que la clasificación oficial ignoraba. 37% de las grabaciones no representaban nada identificable. No eran humanos estilizados, no eran animales locales, eran estructuras geométricas, espirales logarítmicas, hexágonos concéntricos, rejillas rectangulares con proporciones matemáticas precisas. Kinahan midió las espirales. Todas seguían la secuencia de Fibonacci con margen de error inferior al 2%. Los hexágonos tenían ángulos internos de exactamente 120 grados. Las rejillas reticulares mantenían proporción áurea entre ancho y altura. Pueblos San del periodo prehistórico no usaban geometría euclidiana, no tenían instrumentos de medición, pero de alguna forma esculpieron formas que exigirían planeamiento matemático avanzado. Y entonces, Kinahan notó los patrones de repetición. Ciertos símbolos aparecían en ciclos. Una espiral específica aparecía 13 veces en lugares diferentes. Un hexágono peculiar, 21 veces. Una rejilla rectangular, 34 veces. Todos números de la secuencia de Fibonacci. Pero lo más perturbador era la distribución geográfica. Cuando Kinahan mapeó la localización exacta de cada grabación y sobrepuso los datos en un sistema de coordenadas, descubrió que los símbolos no estaban aleatoriamente distribuidos. Formaban constelaciones. No constelaciones astrológicas arbitrarias. Constelaciones que correspondían a la posición exacta de ciertos grupos de estrellas vistas desde Namibia en 2 fechas específicas: 21 de junio de 3800 a.C. y 21 de diciembre de 950 después de Cristo. Las mismas fechas que aparecieron en la datación por radiocarbono de los esqueletos de Rupkund. En 1943, el agricultor Dionisio Pulido vio su maizal rajarse al medio en un día común de febrero. Él describió el evento para geólogos americanos que llegaron 2 semanas después. Era como si la tierra estuviera respirando, subiendo y bajando, y entonces comenzó a sangrar fuego. El volcán Paricutín creció 50 metros en 24 horas, 200 metros en una semana, 424 metros en un año. Permaneció activo por exactamente 9 años. Después silenció completamente en 1952. Nunca más dio señales de actividad. William Foshag, del Smithsonian Institution, fue el primer vulcanólogo en llegar al lugar. Trajo sismógrafos. Instaló estaciones de monitoreo. Colectó muestras de lava a cada 6 horas durante los primeros 3 meses. Y percibió algo imposible. No había actividad sísmica precursora. Volcanes no aparecen de la nada. La formación exige acumulación de presión magmática a lo largo de décadas, a veces siglos, temblores preliminares, deformación gradual de la superficie, emisiones gaseosas crecientes. Paricutín no tuvo nada de eso. 0 temblores detectables en las semanas anteriores. 0 deformación del terreno. La corteza simplemente se abrió. Foshag documentó otro detalle extraño. La composición química de la lava cambiaba en ciclos precisos de 13 días. Alternaba entre basalto rico en olivina y andesita con alto contenido de plagioclasa. Esa alternancia no ocurre naturalmente. Cámaras magmáticas mantienen composición relativamente estable. Variaciones ocurren a lo largo de décadas, no de días. Pero Paricutín alternaba como un metrónomo, 13 días de un tipo,
13 días del otro, por 9 años completos. Y entonces, en marzo de 1952, paró. La última erupción ocurrió a las 3:17 de la mañana del día 4. Los sismógrafos registraron una caída abrupta de actividad. En 6 horas, el volcán estaba completamente frío. Termogramas infrarrojos mostraron que la temperatura interna cayó de 1200 grados Celsius para menos de 100 grados Celsius en menos de un día. Geológicamente imposible, pero pasó. Foshag murió en 1956 sin publicar sus conclusiones finales. Sus registros fueron archivados en el Smithsonian. Cuando fueron digitalizados en 2004, se descubrió que las últimas 47 páginas de sus cuadernos de campo habían sido removidas, cortadas con lámina. Lo que él anotó en aquellas páginas nunca fue recuperado. Pero una nota de pie de página sobrevivió en la página anterior al corte. Patrón de erupción corresponde a marcador temporal. Ver coordenadas Costa Rica. Las esferas de piedra de Costa Rica fueron encontradas por la United Fruit Company durante el desmonte de 1939. Más de 300 catalogadas hasta hoy. Pesos variando de 2 kilos a 16 toneladas. Esfericidad perfecta en al menos 30% de ellas. Con precisión que exige error máximo de 2 milímetros en diámetros de 2 metros. No existían tornos en la América precolombina. No existían instrumentos de medición precisos, pero alguien creó esferas de granito perfectamente simétricas hace más de 1500 años. Samuel Lothrop, arqueólogo de Harvard, pasó 5 años estudiando las esferas en los años 1940. Intentó reproducir el proceso usando técnicas primitivas. Falló completamente. Concluyó que sería necesario conocimiento geométrico avanzado y herramientas que no poseemos evidencia de haber existido. Pero en 1974, la astrónoma Irina Apostol visitó los sitios de las esferas y notó algo que Lothrop había perdido. Cuando mapeadas en sus posiciones originales antes de ser movidas, las esferas formaban alineamientos. Líneas rectas que se extendían por kilómetros a través de la selva. Apostol trazó las líneas en un mapa. 3 de ellas convergían en un punto específico. Las coordenadas 8,8 grados norte, 80 y 3,5 grados oeste. En el centro exacto de Costa Rica. Un lugar donde no había esferas, no había ruinas, nada. Hasta que imágenes de satélite de alta resolución en 2009 revelaron una anomalía magnética en el subsuelo de aquel punto. Algo enterrado a 40 metros de profundidad con firma metálica intensa. Expediciones fueron propuestas, todas negadas por el gobierno, porque si hay un patrón conectando Rupkund, Roraima, Tuifelfontein, Paricutín y las esferas de Costa Rica, no es geográfico, es cronológico. Y si estos lugares no marcan dónde algo pasó, sino cuando algo va a pasar. Hasta aquí yo quiero que usted entienda esto. Nadie necesitaría construir marcadores tan complejos para recordar el pasado. El pasado no huye. Solo el futuro necesita ser marcado con tanta insistencia, y eso cambia completamente el tipo de pregunta que deberíamos estar haciendo ahora. En 1955, el arqueólogo Thor Heyerdahl desembarcó en la isla de Pascua esperando resolver un misterio. ¿Cómo una civilización aislada, sin herramientas metálicas o animales de carga, transportó estatuas de 80 toneladas por 20 kilómetros de terreno accidentado? Él pasó meses probando teorías, rodó las estatuas con cuerdas, arrastró réplicas en trineos de madera. Nada funcionaba con la eficiencia necesaria para mover 900 estatuas. Y entonces descubrió que estaba haciendo la pregunta equivocada. El problema no era cómo los Moai fueron movidos, era por qué fueron enterrados. Cuando Heyerdahl comenzó a excavar alrededor de las estatuas en 1958, descubrió que lo que él pensaba eran cabezas eran apenas partes superiores de cuerpos completos, enterrados hasta 7 metros de profundidad. Las estatuas no tenían 4 metros de altura, tenían 11. No pesaban 14 toneladas, pesaban más de 80. Pero lo más perturbador, fueron enterradas intencionalmente.
Análisis estratigráfico del suelo mostró que el entierro no fue gradual por erosión natural. Alguien cavó trincheras profundas, posicionó las estatuas verticalmente y llenó los huecos con tierra compactada en capas uniformes. Un esfuerzo que habría exigido más trabajo que esculpir y transportar las propias estatuas. ¿Por qué una civilización gastaría décadas creando monumentos colosales apenas para enterrarlos? En 1968, el etnógrafo Sebastian Englert entrevistó a los últimos descendientes Rapa Nui que aún preservaban tradiciones orales precoloniales. Ellos describieron los Moai no como estatuas, sino como Mau, guardianes. Su función no era decorativa, era contención. Ellos no miraban hacia el mar para proteger la isla, explicó un anciano a Englert. Miraban hacia el mar para impedir que algo saliera. Y cuando Englert mapeó la orientación exacta de cada Moai, descubrió que no formaban un patrón aleatorio de protección costera, formaban un anillo casi perfecto. 347 estatuas posicionadas en intervalos precisos de 186 metros, circundando la isla entera, como si estuvieran sellando algo. Pero el anillo estaba incompleto. Había una laguna de 2 kilómetros en la costa sudeste, y en aquel punto exacto, en 1987, buceadores encontraron ruinas subacuáticas a 40 metros de profundidad, bloques de piedra cortados en ángulos rectos, alineados en estructuras rectangulares que se extendían por 300 metros paralelos a la costa. La datación geológica indicó que las estructuras fueron sumergidas hace más de 12.000 años, cuando el nivel del mar subió después de la última era glacial. Pero los bloques mostraban marcas de herramientas, marcas que correspondían exactamente a los patrones de corte de los Moai, lo que significa que quien construyó aquellas estructuras sumergidas también esculpió las estatuas. Y eso vuelve a los Moai al menos 10.000 años más antiguos que la datación oficial. La isla de Pascua no es una anomalía aislada, es un punto en una red. En 1976, el astronauta Neil Armstrong viajó hacia Ecuador, oficialmente para una conferencia sobre exploración espacial en Quito. Pero 3 días después de la conferencia, Armstrong desapareció por 48 horas. Cuando reapareció, estaba visiblemente afectado. Se rehusó a hablar sobre dónde estuvo, hasta que un periodista local descubrió registros de vuelo. Armstrong había alquilado un helicóptero privado y volado hacia la provincia de Morona, Santiago, hacia la Cueva de los Tallos. Juan Morich había descubierto la cueva en 1965. Él describió pasajes subterráneos que se extendían por kilómetros, con paredes lisas de más para ser naturales, cámaras internas con ángulos de 90 grados perfectos, y en el nivel más profundo una biblioteca, placas de metal apiladas en estanterías de piedra, cubiertas de símbolos que no correspondían a ningún sistema de escritura conocido. Morich fotografió las placas, pero cuando intentó publicar las imágenes, fueron confiscadas por el gobierno ecuatoriano. La cueva fue declarada Patrimonio Nacional, el acceso restringido. Entonces, ¿por qué Neil Armstrong fue autorizado a entrar? Porque en 1969, cuando el Apolo 11 retornó de la Luna, trajo algo que no estaba en los manifiestos oficiales. Muestras de suelo lunar mostraron anomalías magnéticas inexplicables, patrones de cristalización que no deberían existir en ambientes sin agua. Y cuando analizadas con espectrometría de masa, revelaron trazos de aleaciones metálicas artificiales. Alguien había estado en la Luna antes y dejó artefactos enterrados bajo el regolito. La NASA comenzó a buscar patrones correspondientes en la Tierra, lugares con las mismas anomalías magnéticas, y encontraron 3, las coordenadas en el centro de Costa Rica, donde las esferas de piedra convergían, la cámara esférica dentro del monte Roraima, y un punto a 800 metros de profundidad bajo la Cueva de los Tallos. Armstrong fue enviado para confirmar, y cuando retornó, las expediciones científicas a la cueva fueron interrumpidas. Morich murió en 1991 bajo circunstancias sospechosas. Las placas metálicas nunca fueron vistas nuevamente.
Pero en 2003, uno de los miembros de la expedición de Armstrong finalmente habló. Bajo condición de anonimato, reveló lo que encontraron en el nivel más profundo de la cueva. No placas de metal con escritura antigua, un mecanismo, una estructura esférica de 3 metros de diámetro, hecha de un material que no reflejaba luz, sino absorbía completamente cualquier radiación electromagnética direccionada a ella. Y en la superficie, grabados en bajo relieve, los mismos símbolos encontrados en Tweifelfontein, en la cámara de Roraima y en las paredes internas de la esfera submarina de Pascua. Símbolos que no son lenguaje, son coordenadas, no coordenadas espaciales, coordenadas temporales, y todas apuntan hacia la misma fecha, 21 de diciembre de 2026. En 1842, cuando P.T. Barnum exhibió la sirena de Fiji, especialistas se quedaron perplejos. No por el fraude obvio de coser torso de mono con cola de pez, sino porque cuando biólogos de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia examinaron el espécimen, encontraron algo inexplicable. Los órganos internos eran anatómicamente consistentes. El corazón tenía 4 cámaras. Los pulmones mostraban estructura alveolar adaptada para respiración acuática y atmosférica, y el sistema circulatorio presentaba válvulas que no existen en mamíferos terrestres ni en peces óseos. Quien sea que haya creado la sirena de Fiji tenía conocimiento de anatomía comparativa que no existía en 1842. La teoría celular aún estaba siendo desarrollada. La función detallada de órganos internos de criaturas marinas solo sería mapeada décadas después. Pero alguien creó un espécimen internamente consistente con una forma de vida híbrida imposible, a menos que no haya sido creado, a menos que haya sido preservado. En 1996, el Museo Peabody de Harvard finalmente permitió análisis con carbono 14 del tejido orgánico de la sirena de Fiji. Los resultados fueron clasificados, pero un técnico de laboratorio filtró los datos. El tejido tenía 3.200 años de edad. No era un fraude victoriano, era un artefacto del periodo micénico, anterior al colapso de la Edad del Bronce, y no estaba solo. Entre 1870 y 1920, al menos 47 especímenes semejantes aparecieron en colecciones particulares alrededor del mundo. Todos con la misma estructura anatómica imposible, todos datando entre 3.500 y 2.800 años atrás, y todos adquiridos por intermediarios anónimos que pagaron fortunas para después desaparecer sin dejar rastro. Alguien estaba removiendo sistemáticamente evidencias de circulación. Porque estos no son misterios, son avisos. Rupkund, Roraima, Tweifelfontein, Paricutín, Costa Rica, Isla de Pascua, Cueva de los Tallos. No son anomalías históricas, son marcadores, puntos de sincronización dejados por quien sabía que el tiempo no es lineal, que ciertos eventos se repiten, que ciertas convergencias son inevitables, y que cuando todos estos puntos se alineen nuevamente, cuando la próxima ventana se abra, algo que fue sellado hace milenios va a emerger. Los Moai no fueron enterrados para esconder, fue enterrados para contener. Las esferas de Costa Rica no marcan dónde, marcan cuándo. Y la pregunta no es más, ¿qué pasó en el pasado? La pregunta es, ¿usted va a reconocer las señales cuando comiencen nuevamente?